Ya saben, está habiendo muchísimas llamadas, ya os digo, en este momento hay un 65% de la audiencia nuestra que está de acuerdo en la reacción del gobierno de Mariano Rajoy ante este órdago independentista, pero un órdago que tiene también mucho por detrás y que se ha intentado solapar como con la comparecencia de Jordi Pujol por la puerta de atrás. El viernes pasado, 4 de la tarde, se lo contábamos aquí, estaba prevista esa comparecencia y vimos a un Jordi Pujol crecidito, subidito, indignado, incluso abroncando a la tropa. Vamos a ver los detalles de lo que ocurrió con una cuestión importante, y es que el propio Artur Mas ha concedido 2 entrevistas desde este viernes hasta hoy, ha sido preguntado por la corrupción y por si le afecta a él. Él ha dicho que no, bueno, de aquella manera no puede estar exento de alguna irregularidad administrativa, y luego ha sido repreguntado ayer en otra entrevista televisiva y ahí ha dicho que no tiene ninguna vinculación con los negocios de los hijos, cuidado, de los hijos de Jordi Pujol. Vamos a ver los detalles. Net de corrupción. ¿Limpio de corrupción? Yo creo que sí, vaya. Siempre me he comportado de una manera correcta. Que crec que ha sigut, doncs, correcta. ¿Puedo haber tenido algún fallo, como todos? Puede que sí, no lo sé. Sí, no lo sé. Bueno, pues esta es la respuesta de Artur Mas en TV3 después de ese día grande, diremos para ellos, de desafío institucional, día tremendo para España. Pero en fin, está con nosotros Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Periodista, compañero de periodista de Libertad Digital. Quería yo preguntarte por estas últimas novedades que afectan a la corrupción de no solamente de los Pujol, con una cuenta en Liechtenstein y con el anuncio por primera vez por escrito de un banco en Liechtenstein en el que aparece el nombre también de Artur Mas, el presidente de la Generalitat, no de su padre, sino de él y su propio DNI. De hecho, es la unidad de investigaciones fiscales de Liechtenstein, de las autoridades de Liechtenstein, quienes, después de la petición que hizo el gobierno de España para averiguar qué capitales había en paraísos fiscales procedentes de España, da este informe, que además llegó el día 10, según cuenta el diario El Mundo hoy, y que vincula a Artur Mas precisamente con una de las compañías en las que Jordi Pujol Ferrusola era el directivo, el dueño de esa empresa. Luego puso un testaferro de origen hindú, pero afincado en Londres, y a partir de esta empresa es de donde, recordarán los oyentes y telespectadores, esas operaciones que hicieron los Pujol en América Latina, en Puerto Rosario. Esta era la empresa a través de la que se estuvieron pagando esas cantidades enormes por parte de, insisto, de esta compañía que movía el dinero de diferentes paraísos fiscales. Estaba afincada en Liechtenstein, pero manejada desde Londres, primero por Jordi Pujol Ferrusola y luego por su testaferro hindú. En esta compañía es en donde la unidad de investigaciones fiscales de Liechtenstein ha encuadrado el nombre de Artur Mas, del presidente de la Generalidad actual. Y lo que hacen es, en esa nota remitida a las autoridades españolas, que es de hace 20 días solamente, la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado advierte que a través de fuentes públicas ha tenido conocimiento de que Artur Mas podría estar relacionado con, abro comillas, actividades ilegales de la familia Pujol a través de esa empresa que estabas diciendo tú, de esa sociedad Brand Trade Establishment, que se creó en 2005 y que fue disuelta en 2014, es decir, además, hace bien poquito. Nada, además fue apenas 2 meses antes de esa declaración de Jordi Pujol diciendo que tenía dinero fuera, pero que no se acordaba de que lo tenía y que lo tenía que haber. Pues vamos a ver lo que decía Artur Mas ayer precisamente sobre la corrupción y si le afectaba a él. ¿Usted tiene o ha tenido vínculos con los negocios de la familia Pujol? No, señora, nunca. Nunca he tenido vínculos con los negocios de nadie de los hijos del señor Pujol. Nunca jamás. Ayer en una entrevista en TV3 se le preguntó si estaba limpio de corrupción y usted dijo, creo que sí. No dijo ni que sí ni que no. Y añadió, puedo haber tenido algún fallo como todo el mundo. La pregunta era muy directa. La pregunta era muy directa y la respuesta muy humilde, porque depende de lo que entendamos por corrupción. ¿Hoy en día corrupción es cualquier pequeña irregularidad incluso? Pregunto yo.
Pues yo que tengo 58 años no sé si en algún momento he cometido alguna irregularidad de tipo administrativo. Si por corrupción entendemos lucrarse indebidamente desde instituciones públicas, favorecer a gente que está a mi lado, nunca lo he hecho, pero como hoy en día por corrupción se entiende cualquier pequeña falta, pues oiga, yo no sé si en algún momento de mi vida he cometido alguna pequeña falta administrativa. Que le ha dado vueltas Isabel a responder si la corrupción, la corrupción. Esto es como que es poesía, pues eres tú, ¿no? No, pero parecía que estaba diciendo, hombre, tener unos milloncejos en Suiza desde hace 40 años, eso no es corrupción. Bueno, es lo mismo que dijo Pujol. ¿Eso cómo va a ser? Pujol decía, eso es un pequeño despiste. Yo tenía es lo mismo que decía Pujol. Yo tenía un colchón, aquello era un colchoncito. Sí, por si me tenía 140 millones de pesetas en dólares. Pero es que... Bueno, a ver, lo significativo es que ayer negaba tajantemente en una entrevista tener negocios con los hijos de Pujol y hoy nos enteramos de que al parecer sí que tiene negocios con Pujol padre. Ha tenido negocios o ha tenido alguna vinculación en la administración de ese pequeño fondito que tenía Pujol padre por si se tenía que ir de España. En fin, una vergüenza. A mí esto me parece que es... Espero que la UDEF vaya a saco, hasta el fondo. Vamos a ver si va. A ver, Fernando. Sí, lo dudo, que recordar pero me gustaría. Una pequeña cosa, además, a Artur Mas, para refrescarle la memoria y que lo recuerde la próxima vez que le pregunten esto, en 2010 el juez Santiago Pedraz consideró probado que su padre, el padre de Artur Mas, tenía un dinero, que es algo más de 2 millones de euros, en una cuenta en Suiza de la que él era beneficiario y se consideró probado eso, aunque era prescrito en el momento en que se descubrió. Pequeña irregularidad. Prescrito, que la Hacienda Tributaria no dijo que fuera prescrito, pero la Fiscalía y el gobierno de Zapatero sí. Es que Artur Mas en aquel momento, cuando se descubrió, durante la época en la que él era beneficiario de esa cuenta en Liechtenstein, él era consejero de Hacienda de la Generalidad de Cataluña. Es decir, que si el consejero no sabe que el padre está... ¿Me dejas que precise una cosa? Es que he dicho una cosa que la quiero corregir. He dicho, dudo que la UDEF vaya a fondo. No lo dudo, la UDEF irá a fondo, de eso no me cabe ninguna duda. Lo que dudo es que por muy a fondo que investigue la UDEF y que averigüe la UDEF, esto vaya a algún sitio. Esperemos que no. Eso es lo que dudo. De la UDEF no dudo. Pero me gustaría que veas primero, vamos a recordar, a refrescar la memoria de qué es lo que ha pasado este viernes, que puede que mucha gente no haya seguido a las 4 de la tarde con atención al que fue 23 años, que se dice pronto, de la Generalitat, presidente de la Generalitat de Cataluña, y vean qué formas. Hablaba de colchón Luis Valcarce. Vamos a ver el colchón al que se refirió el señor Pujol. Jordi Pujol hizo de su declaración un espectáculo en el que la tónica fue siempre la misma: negar la mayor y abroncar a la oposición por mostrar una actitud, dice, poco respetuosa. Rotundament que jo no he estat un polític corrupte. Insisteixo, no he rebut mai diners a canvi d'una decisió política o administrativa. He despullat davant de l'opinió pública que jo no vaig decidir fer política per guanyar diners. De dinero ya tenía. No contestó preguntas, rechazó hablar de su fortuna de más de 2.000 millones de euros y su careo con Albert Rivera de Ciudadanos fue el más sonado. Hoy no me va a contestar a mí, pero sí lo va a hacer ante un fiscal. Va segant, diguem, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca, tots els dius que hi ha. No, és que només caurà aquell de ra, no cauran tots. El discurso de hoy se lo hace ante un fiscal. Però això sí que no té excitat perquè em fa pena. Y Ciu quedó como el máximo protector del expresidente. Esto es el Parlamento de Cataluña, no un plató de televisión donde perpetrar un linchamiento político contra nadie. Así escoltó el diputado Jordi Turull a l'ex molt honorable ante cualquier reproche. Però escolti, ha fet una fortuna vostè milionària, quasi immoral i obscena. Senyora Sánchez Camacho, home, vostè avui ha portat al límit, perdoni que li digui, la hipocresía política. Señor Rivera, actúe como diputado y no como justiciero. Justicier. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Y le dic literalment, gracias. Pero al partido comienza a salpicarle la corrupción de la familia. Según publica hoy El Mundo, el Principado de Liechtenstein informa de que el presidente de la Generalitat estaría ligado a los negocios ilegales de los Pujol a través de una sociedad que, según la exnovia de Ferrusola, sería la nave nodriza de los paraísos fiscales de la familia y que fue disuelta en marzo de 2014 en plena vorágine informativa sobre los negocios turbios del clan.
A ver, José Manuel, esa referencia que hacía Jordi Pujol a las ramas del árbol, que si las muebles, no sé qué, que al final cae todo el árbol, ¿a qué árbol se puede referir y a qué ramas? Al del 4,5%, ¿no? Me supongo de la que familia, de la familia, entendida en sentido partido o entendida familia. La intervención de Pujol es sencillamente repugnante. Es decir, que un señor al que se le está, que él mismo confiesa que ha defraudado al fisco y que al que se le están sacando una serie de informes de la UDEF, tanto de él como de la familia, en el que se pone de manifiesto que ha sido el hacedor de toda la trama, de la mayor trama de corrupción que hemos tenido en España, que se defienda de esta manera, pues es sencillamente repugnante. Yo lo entiendo, claro, cuando te ves ya acorralado, pues sacas lo mejor de ti mismo, que parece ser que en el carácter de Pujol era montar unos grandes pollos a sus colaboradores y a sus consejeros cada vez que no salían las cosas como a él le gustaría que salieran, ¿no? Me parece vergonzoso que abronque a los diputados, y me supongo que se refiere a esa rama inmensa de corrupción que ha dominado toda Cataluña durante todo el mandato de Convergencia y Unión, y no nada mejor que agitar el fantasma del miedo. ¿Y qué diputados tan tranquilitos? ¿Os acordáis? Quiero que recordemos aquí cómo recibían a Rodrigo Rato, esos mismos diputados que han estado tan suavitos con Jordi Pujol. Vamos a ver qué decían en esa comisión sobre la actuación de los bancos en la crisis al que fue presidente de Bankia. ¿Qué es esto? ¿Lo que hacen en Irak con esto? Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Gandhi decía que todo aquel que dispone de más de lo necesario es un ladrón. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un día la gente se harte. Y a Masho Cabo, que nos vemos en el infierno, su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Y el 15M decía que el miedo cambia de bando. Hasta pronto, gánster. Usted fa sempre el mateix. Quan falten 10 Fuera la mafia. Ya lo ven, mafia, nos vemos en el infierno. Usted tiene miedo a que la gente se arte de la corrupción de Convergencia o de Pujol, o que sea un ya no es ladrón. Yo no creo que haya que sacar la zapatilla a nadie ni hacer ni proferir los insultos que dijo, pero vaya diferente. No sacó la zapatilla por una razón, porque es que en este caso estaba ante el capo di tutti capi y todavía el miedo sigue funcionando en Cataluña. Yo creo que es el miedo y cierto reblandecimiento mental que viene de antiguo. Sí, a ver, Pujol tiene una inmensa autoridad moral todavía a estas alturas y una inmensa capacidad política, y en Cataluña está todo el mundo como atontado. De hecho, a ver, el único rifirrafe digno de este nombre es el que mantiene con Albert Rivera, y creo que no es ajeno a ello la edad de Albert Rivera, que por generación ya es alguien que no ha mamado, y perdón por la expresión, pues lo más tremendo del pujolismo, que era como una teocracia. Cataluña. Entonces, a ver, yo creo que estos... A ver, el ministro Montoro fue muy criticado se le acusó de establecer una identidad entre ideología nacionalista y, digamos, vocación corrupta. O sea, no es una cuestión de ideas, es una cuestión de usos de poder. Entonces, cuando se ejerce un poder sofocante, un poder omnímodo, un poder padrinesco, lo mínimo que te puede pasar es eso. Y además, ellos ya pierden incluso la noción de culpa. O sea, la impunidad la tiene tan interiorizada. Ana, el servilismo que mostraron todos los partidos nacionalistas en la comparecencia el viernes fue un bochorno, fue servilismo. Estaba el suelo inundado de babas. Los únicos que mantuvieron la compostura fueron Albert Rivera y Alicia Sánchez Camacho, que le preguntaron y que le interpelaron y que le sacaron nuestra posición. Lo de los demás fue una vergüenza. Yo me sentía bochornada. Puede haber dos razones, las dos complementarias. Claro que es necesario. Es necesario porque eso es una olla podrida, porque ahí han chupado del bote todos, porque ahí se lo han llevado crudo todos, porque ahí son responsables o corresponsables del 3% todos. Está y además tan sobrepasado. Y luego todo eso lo intentan tapar con la estelada y con la bandera y con la opresión a Cataluña, y uno está hasta el moño de estar pagando ese guateque y de estar siendo víctima de insultos, de que te estén diciendo como española que les estás robando, cuando los que están robando son ellos. Luis Fernando, y concluye Luis Valcárcel. Precisamente Albert Rivera yo creo que dio en el clavo precisamente con su interrogatorio, porque hablaba muy coloquialmente de la banda que tenía que haber estado sustentando a Pujol en todos sus 36 años de gobierno, y bueno, pues con todas las actividades que la UDEF está poniendo encima de la mesa día sí, día también. Hablaba Pujol de las ramas del árbol. Yo creo que lo que es Pujol, si no es el tronco, son las raíces, porque evidentemente esa banda está muy bien vista por parte del señor Rivera, porque no solo estaban Artur Mas, como estamos conociendo en estos días con los titulares del diario El Mundo, como
se ha demostrado en años pasados, en 2010 y en 2008, incluso con el dinero que él tuvo que regularizar, aludiendo a no sé qué herencia de no sé qué empresa de ascensores que enajenó su padre, me refiero a Artur Mas, sino que son muchos años en el poder, con los hijos, con los negocios que estamos viendo. Parece muy raro que Jordi Pujol padre no tuviera nada que ver, y en fin...